Hola, en este video vamos a resolver algunos ejercicios para que tengan algunos ejemplos de cómo hacer el cuestionario académico. En el primer ejercicio vamos a ponerlo en azul. Sea G actuando en un conjunto finito. X vía la acción alfa sub g de x en x. O sea, recuerden que una acción pues define una serie de funciones para cada g en g. Y recordemos quién es. Se define el conjunto aquí de los puntos fijos. X sub g, que son los puntos x en x, tales que alfa sub g de x es igual a x. Eso para toda g en g, ¿no? O sea, son los puntos de nuestro conjunto que se quedan fijos bajo todas las funciones. Y bueno, entonces en nuestro primer ejemplo, pues digamos sean G un grupo y H un subgrupo de G. Y consideremos a X como el conjunto de clases laterales izquierdas de G en H. Y consideremos la acción de H sobre X dada por traslación. Traslación izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay que dar nuestras alfas sub H, en este caso nuestro conjunto X pues son las clases laterales, nuestro grupo con el que estamos haciendo la acción es H, entonces es alfa sub H y va de las clases laterales izquierdas en las clases laterales izquierdas. ¿Qué es lo que tomamos? A una clase lateral, pues la mandamos a la clase lateral H por G, bueno, la clase de HG. Y bueno, calculemos quién es el conjunto aquí de los puntos fijos. Es decir, vamos a calcular. X sub H, ¿no? Por definición, pues estos van a ser las clases laterales. Tales que alfa sub H de G de H, esto lo deja fijo, ¿no? Eso nos vuelve a dar G de H. Eso para todo H en H. Y bueno, estas vuelven a ser las clases laterales, tales que, y bueno, por cómo definimos la acción, esto es la clase de HG en H y es igual a la clase de GH. Pero eso ocurre para toda H en H. Y bueno, entonces GH está en las clases laterales y si recordamos de algunos ejercicios que significaba que era equivalente a que dos clases laterales fueran iguales, quería decir que G a la menos 1 HG H, esto era H, ¿no? O sea, digamos como multiplicar por aquí por el inverso de
multiplicar por el inverso de g del lado izquierdo. Pero esto debe de ocurrir para todo h en h. Y entonces estas son las clases laterales, tales que, y bueno, si recuerda uno la definición de lo que es el normalizador de g en h, va a ver que justo estas h's cumplen la propiedad del normalizador, ¿no? Entonces, bueno, más bien las g's cumplen la propiedad del normalizador. Perdón, entonces estas son las g's, o sea, son las clases laterales GH, tales que, pues G va a estar en el normalizador de G en H. O sea, justo las G's que cumplen, si G está en el normalizador de H en G, pues justo se cumple esta condición. Y bueno, entonces, ¿quiénes son las? Entonces las clases laterales en realidad las podemos ver como, o sea, aquí solo estamos buscando las clases laterales que, que se quedan fijas, ¿no? Son los puntos en X, o sea, las clases laterales que bajo nuestra acción de traslación se va a quedar fijo. Y eso que nos está diciendo, que pues van a ser las clases laterales del normalizador en H, ¿no? O sea, tal que esta G está en el normalizador. O sea, siguen siendo clases laterales, pero con esta G en el normalizador de H. Y bueno, por ahí vi que les pedían otro ejercicio, un ejercicio sobre calcular las órbitas, o bueno, la clase de conjugación, algo así, no recuerdo muy bien. Vamos a ver, este es el ejemplo 2. Entonces, considere S4 actuando sobre sí mismo por conjugación. Entonces, lo que nos pide es calcular la órbita de, bueno, vamos a poner ahora, no sé, S4, vamos a poner un triciclo, ¿no? Vamos a calcular la órbita de 1, 2 y 3, así. Es decir, calcular la clase de conjugación, ¿no? Que sería 1, 2, 3 a la S4. Entonces, bueno, aquí vamos a recordar justo la definición de la órbita, ¿no? Es pues los elementos que bajo la acción vamos recorriendo en nuestro conjunto X. Entonces, en este caso estamos considerando a X igual el grupo S4 como conjunto y G, nuestro grupo es también S4. Entonces para G en S4 pues tendremos que definir alfa sub G, ¿no? Que va justo de X en X, es decir, de S4 en S4. Y nos dice que S4 actúa sobre sí mismo por conjugación. Es decir, que a una permutación X la vamos a mandar a conjugar con G. G a la menos 1, X, G, ¿no? O no recuerdo si aquí va G o G a la menos 1 acá. Pero en este caso más o menos es lo mismo. Muy bien. Entonces, ya que sabemos cómo es nuestra acción, pues hay que calcular la órbita. Por definición,
por definición la clase, o bueno, la órbita, o en este caso creo le llaman clase de conjugación. Perdón, vamos a hacer la 1, 2, 3 en S4, pues es la órbita de la permutación, o bueno, del treciclo 1, 2, 3. Y la definición nos dice que van a ser pues los alfa sub g, o sea, las imágenes de las funciones, ¿no? Las imágenes de las funciones de nuestra permutación. O sea, los elementos de S4, tales que nuestro G está variando sobre todo S4. Bueno, nuestro G sobre nuestro grupo en particular aquí, en S4. Entonces, en realidad, lo que estamos calculando son las imágenes de nuestra acción. ¿Y qué es lo que hace nuestra acción? Lo que me dice es, pues voy a conjugar G con 1, 2, 3 y G a la menos 1. Esa es la imagen, ¿no? Eso está en S4. Y lo que hago, estoy recorriendo a toda G, para toda G en S4. Y bueno, aquí en realidad son conjugaciones de un treciclo. Y bueno, hay que recordar aquí, para hacer un cálculo rápido, hay que recordar que el hecho de conjugar nos respeta la estructura cíclica. ¿A qué se refiere uno con eso? A que, por ejemplo, aquí, si este es un treciclo, nuevamente el producto de G a la menos 1, 1, 2, 3 y G nos va a devolver otro treciclo. Por ejemplo, 1, 2, 3 y no sé, 1, 4 y el inverso de 1, 4, ¿no? Que es también 1, 4. Lo que digo es que este va a ser otra vez un treciclo. Hagamos el producto de estos dos primero. Aquí dejamos el 1, 4. Y aquí el 1 va al 4. El 4 se queda fijo. El 1 va al 4. Vamos a empezar con el 1. El 1 va al 4. El 4 se queda fijo, entonces ahí lo dejamos. El 4 en la primera va al 1. Y el 1 aquí va al 2. Estoy aplicando primero esta permutación. O sea, estoy yendo hacia allá, ¿no? Primero esta y luego esta. Entonces el 4 va al 1. Aquí el 1 va al 2. Y luego aquí otra vez el 2. Aquí se queda fijo. Y aquí va el 3. Luego aquí el 3 se queda fijo y aquí el 3 va el 1. Entonces cierro eso. Y finalmente hago este producto. El 1 aquí va al 4. El 4 vuelve a ir al 1 en la segunda permutación. Estoy leyéndolo así. Bueno, lo estoy aplicando así. Primero esta y luego esta. Ahora vamos con el 2. El 2 va al 3 en la primera. El 3 se queda fijo en la segunda. Entonces ya se queda. El 3 en la primera va al 1 y el 1 lo manda al 4. Ok. Y bueno, el 4 en la primera ahora va al 2 y el 2 en la segunda se queda fijo. Ya, se cierra. Entonces este de aquí es el 2, 3, 4. Y si recuerdan, cuando vimos la parte de permutaciones, para hacer un cálculo directo, lo que hacíamos era pues poner el treciclo y aquí va. Si llamamos a este nuestro G y bueno, G a la menos 1 y G, en realidad aquí lo que iba a ir eran las imágenes de lo que formaba nuestro treciclo. G1, G de 2 y G de 3. O sea, bajo nuestra permutación, ¿a dónde va el 1? O sea, bajo G, el 1 va al 4, ¿no? El 2 se queda fijo. O sea, porque el 2 no es movido por el 1, 4. Y el 3 también se queda fijo. O sea, en realidad nada más hay que aplicarle G a los que aparecen aquí en nuestro treciclo, que es 4, 2 y 3. Y esto en realidad, pues es lo mismo que
el 3 ciclo 2, 3 y 4, ¿no? O sea, está expresando lo mismo. El 4 va al 2, el 2 al 3, aquí el 4 va al 2, el 2 al 3 y el 3 al 4. Entonces ya pudimos calcular esa conjugación. Lo importante de ver este ejemplo es que al conjugar bajo todos los elementos de ese 4, aquí en realidad voy a tener todos los elementos de la misma estructura cíclica. O sea que este conjunto en realidad va a ser igual a todos los 3 ciclos. De S4, pues. Ajá, de S4. Ajá, bajo ciertas permutaciones, pues voy a obtener todos los 3 ciclos. Por ejemplo, ¿y quiénes son los 3 ciclos en S4? Bueno, S4 es la permutación de 4 elementos. Tenemos el A, B, C y D. Si yo tengo un 3 ciclo, entonces en la primera puedo poner cualquiera de estos elementos, ¿no? Hay 4, en la segunda 3 y en la tercera opción ya nada más tengo 2 elementos. Sin embargo, hay que recordar que A por el 3 ciclo ABC es lo mismo que el BCA y es lo mismo que el CAB, ¿no? Entonces, tres cosas distintas representan el mismo 3 ciclo. Entonces, al final hay que dividir eso entre 3. Pues hagan. Entonces hay 4 por 3, 2. Bueno, se cancelan los 3 y solo queda 8. Entonces, ese 4 tiene 8 3 ciclos. Ajá, lo que hay que ver quiénes son esos 3 ciclos. Pues de entrada el 1, 2, 3. El 1, 2, 4. ¿Quién más está? 2, 3, 4. 2, 3, 1. A ver. Si es distinto el 1, 2, 3. Bueno, el 1 va al 2, el 2 al 3, el 3 al 1, el 2 al 3, el 3 al 1. No, esa es la misma. Bueno, vamos a poner el 1, 1, 3, 4 y su inverso, pues el que es el 1, que es el 1, 4, 3. Pues sí, aquí el inverso de este, ¿no? Que es el 1, 3, 2. El inverso de este que es el 1, 4, 2. Y el inverso de este que va a ser el 2, 4, 3. Ajá, pues ahí están los 8 3 ciclos. Pero creo que sí. Ajá, 1, 4, sí. Entonces eso era lo que buscábamos aquí en la clase de conjugación de 1, 2, 3, ¿no? Al final de cuentas lo que hay que hacer aquí es, o sea, la órbita que va a recorrer bajo conjugación son todos los 3 ciclos, ya que esta es nuestra estructura cíclica. Ajá, entonces este conjunto de aquí es el 1, 2, 3 de ese 4, ¿no? Bajo nuestra acción de conjugación, en el que ustedes tienen que hacer, pues es algo así. Y hay que basarse también en la estructura cíclica, ¿no? Hay que calcular, pues, quiénes son
quién es la órbita, pues, o la clase de conjugación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos con un último ejemplo para que por ahí les pedían demostrar que un grupo de orden tal es cíclico. Entonces nosotros vamos a ver un ejemplo parecido. Entonces 3, probar que un grupo de orden, pues vamos a poner, vamos a hacer la multiplicación, o sea, un grupo de orden 11 por 13, ¿no? Un grupo de orden 143. Seguro sale cíclico. Es cíclico. Ajá. Entonces, esto es una aplicación de los teoremas de Sylow. Entonces, de los teoremas de Sylow y de grupos cíclicos. Entonces, pues vamos a empezar con esto. Entonces, sea G un grupo tal que pues el orden de G es 143, que es en realidad 11 por 13, ¿sí? Y bueno, vamos a calcular sus subgrupos de Sylow. Aquí es 11 por 13. Ajá, entonces, ¿cuántos cuántos 11 subgrupos de Sylow hay? Sea n sub 11 el número de 11 subgrupos de Sylow de G. Entonces, recordemos que por el tercer teorema de Sylow, n sub 11 tiene que ser congruente con 1 módulo 11. Ajá. Y aparte, n sub 11 tiene que dividir a lo demás, ¿no? O sea, a lo que no tiene al primo, las potencias del primo que estamos tomando. Entonces, n sub 11 tiene que dividir a 13. Eso que nos está diciendo que n sub 11 tiene que estar en el conjunto de divisores de 13, que es el 1 y el 13. Entonces solo puede, o hay 1 o hay 13 hay 1 o 13, 11 subgrupos de Sylow. Pero al mismo tiempo tiene que cumplir que 1 es n sub 11 es congruente con 1 módulo 11. Claramente 1 es congruente con 1 módulo 11. Y si se fija 1, 13 no es congruente con 1 módulo 11. Por lo tanto, G solo tiene un tiene un 11 subgrupo de Sylow. Y creo que por ahí en los corolarios de las notas se había visto que, bueno, el segundo teorema de los de Sylow establece que todos los demás Sylow son conjugados unos de los otros. Pero aquí como solo hay uno, quiere decir que bajo conjugación obtenemos lo mismo, ¿no? O sea, si digamos, si n sub 11 es el 11 subgrupo de Sylow, si lo conjugamos con cualquier otro elemento de G, nos vuelve a dar el mismo subgrupo de Sylow. Ajá, ¿eso qué quiere decir? Que este subgrupo va a ser normal. Por lo tanto, n sub 11, o sea, el 11 subgrupo de Sylow es normal en G.
Y bueno, hace ya tiempo en la tarea 3 habíamos visto que un grupo de orden primo es cíclico. Ujú. Un grupo de orden primo es cíclico. Ajá. La cardinalidad de n sub 11 es 11, que es primo, entonces es cíclico. Ese era también un corolario de teorema de Lagrange. Sí, no me acuerdo muy bien. Pero en general, si un grupo es de orden primo, es cíclico. De hecho, pues el teorema de Cauchy nos ayuda a encontrar el generador, ¿no? Muy bien, entonces veamos qué pasa con el otro para los 13 subgrupos de Silo. Ajá. Entonces denotamos por n sub 13 a la cantidad de 13 subgrupos de Silo y bueno, entonces nuevamente n sub 13 tiene que ser congruente con 1 módulo 13 y n sub 13 tiene que dividir en este caso a 11, ¿no? A lo que no era parte de ese primo, ajá, que en este caso es 11. De este lado, pues lo que nos dice es que n sub 13 tiene que ser 1 o u 11. Y bueno, aparte cumplir la congruencia. 1 pues claramente es congruente con 1 módulo 13 y 11 pues no va a ser congruente con 1 módulo 11. Por lo tanto, n sub 13 es 1 y por lo tanto solo existe un 13 subgrupo de Silo. Digamos, pues n sub 13. Ajá. Entonces, por la misma razón que la anterior, como solo hay un subgrupo de Silo, ese tiene que ser normal en G, ¿no? Porque los demás de Silo se obtienen por conjugación. Y si conjugamos nos va a devolver otra vez n sub 13. Ajá, entonces ese es normal. Y como la cardinalidad de n sub 13 es 13, que es un primo, también es cíclico. Entonces n sub 13 es cíclico. Y aparte había por ahí un resultado que decía que en la tarea, creo que si mal no recuerdo, que si se daba el caso de que los subgrupos de Silo, o sea, para cada P, cada vez que tomábamos P, podíamos hablar de esos P subgrupos de Silo, ¿no? Con P un primo. Pero si para cada P que dividía el orden de G solo había un subgrupo de Silo, o sea, en particular ese iba a ser normal, ajá, entonces G iba a poder, bueno, se podía ver como el producto de sus subgrupos de Silo. Ahí vamos a hacer uso de ese resultado. Recordar que si para cada P' existe un único P subgrupo de Silo, para G, entonces G es el producto de sus P subgrupos de Silo, ¿no? Bueno, P tantos divisores como tenga la cardinalidad de G.
bueno, tantos primos divisores como tenga la cardinalidad de G. Y bueno, esto finalmente nos dice que, por lo tanto, pues nuestro G que resultó de cardinalidad 143, que es 11 por 13, pues va a ser el producto de N11 por N13, ¿no? Donde este es su único 11 subgrupo de silo y este es el 13 subgrupo de silo que tiene. Ajá, y cada uno de ellos es cíclico. Perdón, entonces, no siempre el producto de dos cíclicos es cíclico. Ahí hay que recordar también otro resultado para poder asegurar eso. Dejen ver, por aquí lo había anotado. Ajá, entonces ya por la última observación lo que dice es que, bueno, sean G un grupo cíclico generado por X con orden de G igual a P, bueno, igual a M, para que no confunda uno con que tienen que ser primos. O sea, el orden de X es M y H otro grupo generado por Y con la cardinalidad de H igual a N. Y lo que nos dicen es tales que M y N son primos relativos. Entonces GH, o sea, el producto GH es cíclico, ¿no? También. Entonces GH y bueno, aplicando ese resultado ya lo obtenemos, ¿no? Ya tenemos dos grupos cíclicos. De este es de orden 11 y este es de orden 13. 11 y 13 son primos, en particular pues van a ser, son primos relativos también. Y pues G es el producto de esos dos, entonces G tiene que ser cíclico. Ajá, y con eso ya demostramos que un grupo de orden 143, si existe, tiene que ser cíclico. Ajá. Y bueno, ya con eso.